corazón, recuerda llevar tus elementos de protección. ¿Está todo? Sí. Ay, qué gusto. ¿Enterrado ya lo sacaron? Ya lo logramos sacar, pero Qué buena cosa, ¿no? Sí, ¿Qué tal las ¿cómo están, venticas? ¿Bien? ingeniero? ¿Sí la ha comprado esta gente? con ese invierno y todo lo que salió. Estaba duro, ¿no? Qué cosa. Muchas gracias, doña Luza. ¿Cómo es que son? Ah, 500. 500. Delicioso. Hola, papi. Solo quiero que tengas un gran día. No olvides mantener tu traje de superhéroe puesto para que te proteja de cualquier peligro. Mi mami y yo te esperamos en la casa. Te quiero mucho, Sebas. Recuerda que tú y tu familia son lo más importante. Cuídate, protégete, ámate y ámalos. Ellos son parte de tu trabajo, tu salud y tu vida. Sé un héroe para ellos. No les arrebates la oportunidad de ser felices cada día. Construcción de familias seguras. Hecho para ti. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a un nuevo día de acciones educativas con Positiva Educa. Iniciamos nuestro día con este importante tema: sector construcción, identificación de peligros biológicos, evaluación y control de riesgos. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Hola Lina, buenos días para todos. Qué rico que nos acompañen en esta mañana aquí soleadita en la sabana de Bogotá. Bueno, pues es un tema bastante interesante. Muchos de ustedes dirán, peligro biológico, pero construcción, pues sí, hongos, virus, bacterias y bajo, porque pues no hemos tenido ningún muerto ni ningún accidente por temas de peligro biológico. Pero desde la perspectiva que nosotros empezamos a hacer estas acciones educativas, nos damos cuenta de la importancia que es, como más que reiterar, es como mostrar aquellas cosas que no vemos en nuestro día a día. Entonces, la idea con esta temática, en el ejercicio que vamos a hacer dentro de nuestro quinto tema de nuestra comunidad, que recuerden que son 20, tenemos un esquema como de abordar el peligro desde la condición actual de pandemia versus las condiciones anteriores. O sea, recuerden que una cosa era el peligro biológico antes de que todo esto pasara y otra cosa es el peligro biológico ahora, como están las condiciones. No vamos a abordar el tema a profundidad a nivel de COVID-19 porque eso, digamos que es una conferencia que dimos el año pasado cuando todo esto empezó, y la idea es como no repetir el tema, pero sí vamos es como a dar la perspectiva de lo que está pasando ahora en cuanto al peligro biológico, porque muchas veces pasa que cuando hacemos nuestras matrices de peligros no damos una evaluación real al riesgo, ¿cierto? Cuando estamos haciendo la valoración del riesgo, porque el peligro no lo vemos tan fuerte o tan crítico desde el punto de vista de percepción personal mía. Yo miro, no, la obra está limpia, no pasa nada. Pero ¿y qué pasa con aquellas cosas que no se ven,
como en el caso del peligro biológico o el biomecánico de pronto, o el psicosocial, que son peligros que de alguna u otra forma, cuando tú haces una inspección, no lo puedes percibir en su magnitud porque todos los organismos son diferentes, ¿verdad? Diferente a cuando tienes una persona conectada de un fleje que está apuntalado con alambre y no está soldado el anclaje, y ves automáticamente tu mente lo asocia a que, uy, se va a caer la persona y se va a morir porque es trabajo en alturas. Pero ¿qué pasa cuando pasas por unos baños alquilados que tienes en tu obra y hace una semana no les han hecho, no sé, aseo, o tienes un casino en tu obra, o tienes unos campamentos donde en los campamentos la gente se viste, come, se pone las botas el uno del otro, se la rota en el casco? ¿Qué pasa cuando no vemos todo lo que puede pasar a raíz de esa condición que nosotros tenemos en la obra? Entonces nuestra intención es abordar, vamos a iniciar con este tema, los que siguen en cuanto a todos los peligros que tenemos identificados, 6, 7 peligros que tenemos identificados en nuestra GTC 45, es cuál es el peligro que vamos a identificar asociado a nuestro sector construcción. En este caso nos corresponde biológico. Luego hacemos una evaluación de ese peligro encontrado o hallado en construcción. Desde el ejercicio de la GTC 45 sacamos nuestro Excel, hacemos el ejercicio y al final establecer unos controles de los riesgos asociados a este peligro que estamos evaluando, en este caso biológico. Y vamos a hacer el ejercicio con cada uno de los peligros para que ustedes vayan construyendo así su matriz de peligros como tal. Digamos que desde la perspectiva de estos talleres educativos, para que ustedes tengan un panorama mucho más técnico en cuanto a lo que podemos dejar de ver en nuestro día a día. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias por la introducción y pues arranquemos. Lina, a ver cómo nos va con el sondeo de hoy. Claro que sí, ingeniera. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, a nuestros participantes que en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿El peligro biológico en una obra puede causar enfermedades graves o la muerte? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Damos rápidamente 10 segunditos para que contesten. La idea es que, por supuesto, todos participen. Bueno, vamos a ver qué dijeron nuestros asistentes. El 98% nos dijo que sí y un 2% dijo que no. Vamos con la... Listo, ahora sí, vamos con la segunda pregunta. ¿Es lo mismo el aislamiento laboral que la incapacidad laboral? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿sí o no? Es lo mismo el aislamiento laboral que la incapacidad laboral. Seleccionen ahí desde sus pantallas la respuesta correcta. Damos 10 segunditos para que contesten. Bueno, por acá el 5% nos dijo sí y un 95% dijo no. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte de nuestro sondeo. ¿Quién asume el costo salarial del aislamiento? ¿La EPS, la ARL o la empresa contratante? Voten ahí, por favor. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya pues la ingeniera Erika nos va a brindar las respuestas correctas solamente hasta el final, así que debemos estar muy atentos. Bueno, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta. Los resultados en pantalla, el 27% nos dijo que la EPS, un 21% la ARL y el 52% nos dijo la empresa contratante. Bueno, Inge, te dejo entonces con nuestros asistentes para que iniciemos esta acción educativa. Bueno, estaba aquí muy juiciosa tomando nota de sus respuestas. Bueno, muchas gracias a los 362 asistentes que nos acompañan ahorita. Y pues bueno, entonces vamos a ir desarrollando estas inquietudes del sondeo dentro de la conferencia y al final espero que
podamos tener una mejor claridad del panorama. Desde la perspectiva, recuerden que nuestra guía en Colombia nos acogemos a la GTC 45. Recuerden que la identificación de peligros no está reglamentada una metodología como tal. Lo que nos dice nuestro decreto 1072, nuestra resolución 0312, todo nuestro marco legal es, estamos obligados a identificar nuestros peligros, a evaluar el riesgo y a establecer controles, es lo que nos exigen. Y que se debe definir una metodología para hacer esto y que sea eficiente y que funcione. Entonces, en ese orden de ideas, en otras conferencias hemos hablado de que hay muchas metodologías que pueden servir. No estamos, digamos, como casados con ninguna porque la norma no nos obliga, pero por claridad, por facilidad y por conocimiento integral, la GTC 45 es como la que siempre adoptamos en todos nuestros ejercicios académicos y prácticos en nuestros proyectos. Entonces, nuestra GTC 45 nos describe cuál es el peligro biológico que nosotros podemos tener en nuestra obra. Recuerden que el peligro es la fuente, por lo tanto está asociado a qué origina la condición, la capacidad de hacer daño en la salud de las personas, entonces, o en el medio ambiente o en la infraestructura. Entonces, básicamente hacemos como un resumen de cuál es el peligro y qué puede estar asociado a ese peligro. Digamos que en este caso, pues virus, tenemos nuestro ejemplo más clásico, que es el COVID-19. Efectivamente, como lo hacíamos en la pregunta 1, el 98% que contestó que si una persona se puede morir por alguna condición de peligro biológico en una obra o en cualquier parte, efectivamente sí. La respuesta es sí, porque el virus COVID-19 nos puede matar y lo hemos visto y hemos tenido muchas personas fallecidas. Personalmente me perdí un ser querido hace muy poco, ayer antier, una persona muy cercana, no directamente a mi familia, pero sí muy cercana, y es un tema muy complejo manejar este tema con los chicos de HC, de los proyectos en los que tenemos. Es una situación muy difícil para las personas, y bueno, yo le mando un saludo también a la familia de Javier y ojalá que pues puedan salir de todo esto muy rápido. Efectivamente, sí, la gente se puede morir por un virus como el COVID y pues básicamente es un tema muy crítico en el que estamos viviendo y pues bueno, hay que, dentro del desarrollo de este ejercicio, validar cómo vamos a establecer esos controles, ¿no es cierto? Otro peligro biológico que tenemos, otra fuente, es nuestras bacterias. En este caso puse un ejemplo que es la Escherichia coli, que es la que está presente en las heces o en la materia fecal. Hongos como el pie de atleta, que es muy común en nuestras obras con nuestros trabajadores cuando se empiezan a rotar las botas y llegan los contratistas y tienen 10 pares de botas y el que llegue primero se pone y se pone en la... Recuerdo una cosa muy curiosa y es que cuando empecé en construcción me causaba mucha curiosidad porque los trabajadores se ponían bolsas de cemento como medias para usar las botas. Entonces, pues es algo que me causó mucha curiosidad y es algo de lo que todavía vemos en nuestros proyectos, ¿verdad? Las riqutexias, que es un ejemplo que vamos a colocar, es un tifus clásico. Los parásitos, vamos a poner un ejemplo muy sencillo que es el toxoplasma. Las picaduras, vamos a asociarlo a unas garrapatas. Las mordeduras, que pueden ser perros o roedores. Y fluidos o excrementos, que pueden ser humanos o animales. Entonces ya tenemos identificada nuestra fuente, en este caso el peligro biológico. Y arrancamos como con una descripción muy sencilla, porque es que la idea de esta conferencia es que ustedes puedan ver el virus desde la perspectiva, el peligro biológico desde la perspectiva real. Muchas veces porque vemos un perrito en la obra o porque vemos que hay ratas en la obra, pues no nos parece grave o crítico, sino simplemente es más un tema como de percepción visual. Hay ratas en la obra o este perro está con dermatitis o bueno, no sé. Esto va más allá de una percepción visual y va más allá de esto porque estas condiciones de peligro biológico, yo siempre he tenido mucho respeto a aquellas cosas que tú no puedes ver. Por ejemplo, tú no puedes llegar a medir la magnitud del riesgo en algo que tú no puedes ver, la bacteria, el microorganismo no lo puedes ver. La infección que pueda transmitirse en las heces de una rata, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no lo puedes ver, pues es muy difícil magnificarlo, cuantificarlo y solo lo puedes ver cuando ya pasa, cuando la persona se incapacita, cuando se enferma, cuando se muere o cuando se presenta ya la laceración o el problema dentro del proyecto como tal. Entonces es un tema de mucho cuidado y por eso quise empezar con este proceso de paso a paso para que ustedes puedan tener la magnitud
cuando vayan a hacer la evaluación de sus riesgos y no simplemente como un brochazo que nos pasa a muchos, es como peligro biológico, bajo, seguimos. Y les enfocamos en cuáles, en los mecánicos, en los locativos, en alturas, que está perfecto porque pues eso nos puede generar accidentes como tal visibles, la amputación, el corte, la fractura, la muerte, pero no significa que los otros riesgos, los otros peligros que estamos viendo no sean importantes y no tengamos que hacer el mismo ejercicio de cuidado. ¿Qué es lo que puede pasar con este ejercicio de peligro biológico? Que como lo desconocemos, uno cuando desconoce algo simplemente baja su percepción del riesgo. Entonces pasamos por encima y decimos, virus, COVID, sí, muerte. La ingeniera nos dijo en una conferencia que era un tema de alto riesgo, crítico, no sé qué, entonces muerte, pum, listo, peligro COVID, lavado de manos, no sé qué. Pero ¿qué pasa con las otras acciones o con las otras condiciones como las bacterias o los fluidos o excrementos? Entonces es lo que quiero que empecemos a ver y por eso la frase inicial es quiero ver más allá de lo evidente. Recuerden que esta es una frase que me gusta mucho, me identifica mucho y bueno, espero que nos pueda servir. Bueno, nuestro virus chino que tenemos hoy aquí en el país, en el mundo, pues el famoso COVID-19, es una bacteria, ¿cierto? Que genera un virus, ¿cierto? Que es el SARS-CoV-19 y que puede causar, pues, como todo lo que ya conocemos, enfermedades, muerte, puede causar fiebres, malestar, todo el tema, pero digamos que su consecuencia más fuerte es la muerte. Por eso este virus automáticamente nos incrementa el valor de riesgo en nuestra matriz de peligros. Que adicional a esto, podemos ver que los controles que se establecieron para este virus en nuestros FAPSOS ha ayudado a mejorar otras condiciones biológicas que teníamos anteriormente en las obras. No todas, pero pues vamos a ir viendo en el desarrollo de la conferencia. Un ejemplo, otro peligro que tenemos identificado son las bacterias, otra fuente, y en este caso pues traje el ejemplo de la Escherichia coli, que es la que se transmite por el consumo de alimentos contaminados. De pronto que tú tengas carne mal cocida o alimentos que hayan sido fumigados o hayan sido humectados, hidratados, se me olvidó, aspersados con agua, de pronto de un río contaminado, que tenga cargas de materia fecal o heces fecales, pues esto puede generar o transmite esta bacteria del hombre hacia el hombre. Esto puede llegar a causar algunos cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos. Uno podría decir, ¿se muere la gente por Escherichia coli? Pues algunas cepas sí pueden llegar a generar infecciones en los glóbulos rojos y los riñones. Puede ocurrir en una de cada 50 personas, pero es muy grave y puede causar la muerte, sí, en caso de que los pacientes no sean atendidos. Entonces, ¿qué significa? Que el hecho de que sea una bacteria y que simplemente me dé un dolor de estómago, que me dé diarrea o que tenga un vómito y ya me pasó, no significa que no tenga que tener los controles establecidos para prevenirlo, porque pues hemos visto a raíz de todo lo que hemos aprendido con este COVID-19 que la mutación de las cepas o la alteración genética de las cepas pueden llegar a generar efectos mucho más graves y podemos llegar a tener, no solo por el COVID, sino por bacterias también, podemos llegar a fallecer. ¿Qué pasaría en una obra si tengo una persona contaminada? No le tengo importancia, simplemente es un malestar del estómago y no se trata a tiempo, la persona no va al hospital porque ahora pues con todos estos temas que vamos al hospital, no vamos por el tiempo que nos atienden, etcétera, simplemente la gente prefiere irse para su casa, tomarse algo y ya básicamente estar mejor, esperar a estar mejor. Pero si no hay una atención adecuada, pues podemos llegar a tener, en este caso con una cepa como esta que están viendo ustedes ahí, una infección que puede afectar sus glóbulos rojos y los riñones de los trabajadores. Otro ejemplo que ponemos de nuestro peligro biológico son los hongos. Traje a colación el pie de atleta porque es una infección muy común que se presenta en los dedos de los pies de las personas. Es importante tener en cuenta que yo entiendo que el tema de los elementos de protección personal en los trabajadores es un tema complejo, porque es que el trabajador llegó, yo le di el trabajo, él trabajó 2 días y se fue y se pudo haber llevado toda la dotación, el curso de alturas, el examen médico, bla, bla, bla. Pero digamos que esa no es una excusa o no es una justificación para yo decir, oiga, es que como él va a estar aquí solamente 8 días, yo no le voy a dar dotación y que él traiga sus propias botas o yo le doy las que están en el campamento. Es importante que tengamos claridad sobre esto y si nosotros no empezamos a hacer un ejercicio integral, por eso desde Positiva RL, lo que nosotros, compañía de seguros, lo que nosotros queremos es que esto sea para todos nosotros y para que sea una implementación como sector y no como empresas o como obras, sino como sector construcción. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que empezar a hacer los cambios necesarios para poder garantizar que haya una mejor calidad de vida, una mejor condición de salud para nuestros trabajadores.
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos en esos campamentos que la gente llega, cierra, no sé qué? No hay transpiración, no hay ventilación, no hay aireación, no hay iluminación, está la humedad. Los trabajadores se colocan un calzado que de pronto era de otra persona porque, no sé, tienen, al trabajador le dan botas de material, pero no les dan botas de caucho porque doble bota no le puedo dar y hoy están en estructura y mañana están en fundida de concreto, entonces necesitan las de caucho. Entonces compremos 10 botas de caucho para los 10 que van a estar allá y el día se las van rotando y cuando llegue otro frente de trabajo se las van rotando, pues obviamente eso son condiciones que no serían salubres para nadie y no serían condiciones adecuadas para que nosotros mantuviésemos a nuestros trabajadores así. Adicional a la erupción que esto puede causar o a la descamación que generalmente puede provocar picazón, ardor, etcétera, el pie de atleta es contagioso y sí se puede propagar a través de los pisos o toallas o de la ropa. O sea, el hecho de que yo ande con pie de atleta sobre el sector, el casino, el campamento, la obra donde yo esté y pueda generar una transmisión hacia otra persona, pues se va a dar en el ambiente adecuado, como es la humedad, las condiciones desaseadas, bueno, todo este tema que acabamos de mencionar. Entonces, eso no te vas a morir de pie de atleta, eso es claro, ¿cierto? Pero sí puede generar infecciones y alteraciones en las condiciones de trabajo de las personas por presentar este malestar. Las rictesias, vamos a poner un ejemplo muy sencillo que son el tifus, que es una enfermedad que se propaga por los piojos o por las pulgas. Nosotros, digamos, como en el caso de los que están en clima frío, por ejemplo, está muy asociado como a la transmisión de pulgas en todo el proceso de transporte, de las obras, de la ropa, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que se puede transmitir simplemente por que este bichito coja y propague el virus en su, propague el tifus en el solo hecho de que muerda de una persona a otra, pues puede generar transmisiones. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Pues escalofríos, fiebres, dolor de cabeza y puede llegar a presentar erupciones. Sin tratamiento, sí puede llegar a generar muerte en personas mayores de 60 años porque son las que presentan mayor riesgo de fallecimiento. Entonces, dentro del ejercicio que ustedes pueden hacer, oiga, esta señora está siendo como muy exagerada y yo no creo que se vaya a morir alguien porque lo pique una pulga. Realmente uno lo dice y suena como, ¿será que sí? ¿Será que no? Esta señora como que se bajó un poquito del nivel. No, ¿qué es lo que puede pasar? Que si nosotros científicamente, toda esta información que yo les estoy mostrando es de páginas científicas, de médicos, de todo el ejercicio que uno hace en la investigación, pues es simplemente que ustedes tengan la capacidad de tener el panorama sobre lo que se van a enfrentar si ustedes no establecen los controles necesarios para prevención, ¿cierto? Que es importante que tengan en cuenta, que lo contemplen. Por ejemplo, ¿qué inventario tienen ustedes dentro de su matriz de peligros de personas mayores de 60 años que estén expuestas a mayor riesgo por este tema de tifus o asociado también, me imagino que a COVID, porque con COVID sí todo el mundo hizo el ejercicio, los mayores de 65, cuando empezamos con este lío hace como un año, eso los mayores de 65 no podían trabajar en las obras, no los dejaban entrar, y entonces que el derecho al trabajo y un montón de temas. Ese ejercicio que hicimos tan juiciosos con el virus de COVID-19 es el ejercicio que debemos hacer para todos los virus, para todos los peligros biológicos que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Hacer inventario de personal, hacer inventario de áreas que puedan ser propensas, de la propagación de un punto a otro, hacer seguimiento a condiciones de salud. ¿Por qué no vino Pepito Pérez? Ah, no vino porque se sintió mal del estómago. Ah, ¿qué pasó? No, es que presentó erupciones en la piel y empezamos a asociar ese tema, pero simplemente no vino, llega otro, lo reemplaza y aquí no ha pasado nada. Eso es lo que tenemos que empezar a romper. ¿Qué es importante? Somos más propensos si estamos cerca de pulgas o de heces de rata. ¿Quién en una obra no ha visto ratas o no se ven nidos de ratas? Entonces, es importante que tengamos en cuenta, creo que de las cosas, no sé si lo diga mal, de las cosas buenas o positivas que pudo haber tenido todo este tema de la pandemia, es que nos volvimos más limpios, más aseados, más juiciosos, más estrictos con los temas de aseo, lavado de manos, desinfección, todo lo que tiene que ver con fumigaciones, nos volvimos más juiciosos con eso. Fíjense que tenía que llegar a una situación de estas para nosotros poder llegar a tomar acciones. Yo no estoy diciendo que el virus se quede o se vaya o que llegue otra pandemia o que esté generando pánico, no. Pero así como se presentó esta, se han presentado otras en el pasado y se pueden presentar otras en el futuro. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ver el peligro biológico como lo que realmente es, un enemigo muy poderoso, pequeño, pero muy poderoso, en el sentido en que tú no lo puedes ver, pero si no lo controlas, puedes llegar a desencadenar todo lo que hemos desencadenado. Y pues el ejemplo más claro es nuestro virus de COVID-19.
Vamos a hablar de parásitos. Vamos a tener un ejemplo muy sencillo que es el toxoplasma. El toxoplasma, digamos como el que ustedes pueden ver ahí en la imagen, transmite o genera una enfermedad que se llama toxoplasmosis y es asociada ¿a qué? A comer carne contaminada o mal cocida en descomposición, de pronto cuando tras los traslados de los alimentos, rompen cadena de frío, etcétera, esto puede llegar a generar una descomposición en el alimento y puede llegar a generar este parásito. También al estar expuesto a heces de gatos infectados o la transmisión de madre a hijo durante el embarazo. Todo el mundo cuando habla de toxoplasmosis automáticamente lo asocia a las personas en gestación, es cierto. ¿Qué pasa cuando tengamos una trabajadora gestante en nuestra obra? O que tengamos un trabajador en nuestro proyecto que pueda llegar a generar una afectación en una gestante. Entonces, esos temas hay que también controlarlos de alguna manera, porque la idea de nosotros siempre en seguridad en el trabajo, y lo dicen las normas, es la protección y la salud de nuestros trabajadores, pero eso no significa que descuidemos también a sus familias. No significa ahora, ay, en mi sistema de gestión, entonces ahora tengo que ir a vacunar a toda la familia y darles capacitación y eso. No, mientras yo cuide a mi trabajador, garantizo que cuando él salga de mi proyecto llegue en condiciones o se vaya en condiciones adecuadas para su casa y cuando él llegue de su casa a mi trabajo, yo voy a controlar que vengan esas más condiciones positivas o sanas para no generar una multiplicación de cualquier condición de riesgo dentro de mi proyecto. Los síntomas pueden ser muy parecidos a los de la influencia, ¿cierto? Y también, digamos que algunas personas pueden no tener síntomas, sin embargo, sí puede llegar a generar complicaciones muy graves. Yo voy a hablar desde una perspectiva no tan psicológica porque no soy psicóloga, pero me gusta mucho el ejercicio del tema psicosocial también porque, como les digo, son peligros que uno no ve, sino cuando estalla la persona es que uno se da cuenta que, es que venía con un cúmulo de temas. Todas las afecciones gastrointestinales que podemos tener asociadas a parásitos, ¿cierto? O a todos estos peligros biológicos que nosotros estamos viendo pueden llegar a afectar un sinnúmero de cosas, incluso el funcionamiento emocional de las personas, el desarrollo mental de sus actividades diarias, la concentración, depresiones y muchos factores que pueden alterar el ejercicio o el desempeño de las personas, de nuestros trabajadores. Entonces, no es tan sencillo simplemente decir, no, es que la persona está con fiebre y con gripa y es porque porque llovió. Hay que estar asociando, tampoco digo que nos vayamos ahora al extremo, entonces estornudó, entonces ahora vamos a hacerle exámenes y lo llevamos a resonancias y no sé qué, no, simplemente lo que tratamos desde este taller es poderles mostrar que el peligro existe y que no hay que minimizarlo y que mientras se tomen los controles con la importancia que se deben tomar, pues esto puede llegar a ser controlado y a mantenerse en el esquema bajo si ustedes lo tienen actualmente bajo en estos temas. Obviamente en el tema de COVID-19, pues hasta que esto no se acabe o no se vacune todo el mundo o no se termine todo este proceso, pues no vamos a dejar de bajar ese peligro a, digamos, como ese nivel de riesgo de exposición a COVID muy alto, ¿verdad? En cuanto a las picaduras, bueno, tenemos un ejemplo muy sencillo que son las garrapatas. Una garrapata puede transmitir una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme. Es una enfermedad, es una infección bacteriana que se contrae a través de la picadura de la garrapata. Son síntomas muy sencillos al principio, la piel, el salpullido, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, pero si no se trata temprano, puede extenderse a las articulaciones, al corazón y al sistema nervioso. ¿Eso qué significa? Que si la persona no se atiende a tiempo, pues puede llegar a tener complicaciones muy fuertes a raíz de esto y puede llegar a tener secuelas asociadas a la exposición. Entonces, el tratamiento inmediato es importante para que la persona se recupere. Nosotros alguna vez hemos tenido historial en nuestras obras de que por picadura de garrapata se haya hecho o se tenga un historial de enfermedad de Lyme, pues es una muy buena condición que uno puede llegar a preguntar para manejar cómo se manejó, cómo se hizo el ejercicio, dentro de toda la investigación que uno tiene que hacer para poder evaluar un riesgo. Recuerden que no es solo identificar el peligro, sino empezar a evaluar la condición y la exposición al riesgo para poder establecer los controles, ¿verdad? Las mordeduras, bueno, por lo general todo el mundo lo dice, no, es que me puede morder un perro o una rata, que es como lo más normal en una obra, pero mire que en cierto tipo de climas tenemos unos animalitos que nos parecen hasta inofensivos y estos podrían llegar a generar lesiones fuertes en los trabajadores, sobre todo el hecho de, por ejemplo, no revisar los zapatos cuando nos ponemos, cuando metemos el pie, etcétera, o las condiciones de aseo y salubridad en las obras. Fíjense que el hecho de que te muerda un perrito en una obra que tú tengas ahí alimentándolo y que, ay, es que llegó, que el vigilante le da la comidita, chévere, ¿sí? No hay, pues,
yo soy fan de los temas de cuidado animal, pero también es una responsabilidad tener animalitos dentro de nuestros proyectos porque pues eso implica asumir unos riesgos como vacunación, el bozal, bueno, todos los controles animales que se asocian a los perritos para evitar que el perrito pueda lesionar a alguna persona dentro de la obra o fuera de la obra. También es importante que tengamos en cuenta que no todos los animales, digamos, como muerden, pican o rasguñan, bueno, como hemos visto en el ejercicio de las transmisiones que se pueden generar, sino que también pueden pulverizar sus secreciones a los seres humanos a través de sus mecanismos biológicos y químicos de reacción en su cuerpo. Muchas veces por sentirse amenazados o por sentir territoriales, etcétera, de esto. Pero en ese orden de ideas es importante que cualquier mordedura o picadura o bueno, toda esta exposición que hemos visto sea reportada porque nosotros no conocemos cómo podamos llegar a reaccionar ante esta situación. Es importante, por ejemplo, en el tema, este animalito lo puse porque me parece muy curioso y es como el famoso 100 pies, todos creemos que es el gusanito inofensivo, yo le pongo ahí el dedito y él se va por otro lado y bla, bla, bla. Pero sin embargo, todos estos artrópodos, estos animales, estos insectos pueden llegar a causar lesiones en el momento de poder generar mordeduras. Fíjense que el 100 pies tiene un par de colmillos que te pueden llegar a lesionar y resulta que pensamos que son inofensivos. Entonces son cosas que uno va aprendiendo y se dando cuenta que cualquier mordedura, cualquier picadura, cualquier exposición a peligro biológico, no sabemos cómo se va a desencadenar en el ejercicio de cuando se presente el riesgo o se presente el accidente o el evento en nuestra obra, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta la identificación de este peligro para que podamos tener claridad sobre el panorama que vamos a enfrentar. Y por último, la GTC 45 nos habla de los fluidos excrementos, en este caso pueden ser humanos o de animales. Y hay un ejemplo que traemos que es el hantavirus, ¿sí? ¿Sí lo dije bien? Sí. Es una enfermedad potencialmente mortal que puede provocar síndrome pulmonar y es transmitida por el contacto con la orina y los excrementos de los roedores. Entonces, lo que yo les decía en sus obras, cuántos nidos de ratitas no hemos visto, cuántas veces no hemos visto como el nido, como la rata pasando, y simplemente es como, ay, pasó el ratón y ya, y no nos damos cuenta de todo lo que puede pasar asociado a este tema. ¿Qué pasa con los que tenemos casino en nuestros campamentos o nuestras obras? La manipulación de alimentos. Uno ve los casinos de una manera como una forma de ayudar a la persona que necesita, digamos, como el producir económicamente y también un beneficio para mi obra para que la gente no salga a exponerse o que se me demore mucho afuera, bla, bla, bla. Pero el hecho de, vuelvo y digo, siempre que todo lo que esté dentro de la obra hay que verlo como un todo. Y todo lo que esté dentro del proyecto es responsabilidad de la persona o de la empresa o de quien genera la condición. En este caso, todo lo que tiene que ver con casinos está asociado a que debo controlarlo. No, es que yo lo contraté, yo lo tomé en arriendo. Lo siento. El tema de que esté dentro de tu obra, tú tienes que exigirle a esa persona igual como si fuera un trabajador, su seguridad social, sus exámenes médicos, todo lo que, porque está dentro de tu proyecto y está generando una actividad para la empresa, para el beneficio de la compañía, para el ejercicio de la labor de los trabajadores. Eso significa que debe tener la persona como si fuera lo que le exige la Secretaría de Salud y todas estas entidades de autoridades competentes a los restaurantes, a los sitios de ventas de comidas, etc. Debe ser igual, porque el hecho de que esté en mi obra y no esté controlado por un ente externo no significa que no lo pueda controlar yo como un ente interno, porque en el momento que algo pase, la situación me va a quedar a cargo mío porque yo soy quien estoy colocando el riesgo porque permito una actividad que no estoy controlando. Algo importante, fíjense que esta enfermedad no es solo que usted, ay, es que yo cogí la ropa donde se orinó la rata y entonces me la transmití. No, también está asociado al polvo contaminado con estos nidos o con estos excrementos de los ratones. El hecho de que usted haga aseo en su obra o de que usted tenga una condición de material particulado o polvo dentro de su proyecto y tiene contacto con estos excrementos de ratas, pues simplemente el hecho de estar en contacto con este polvo, simple y sencillamente lo expone a la enfermedad, ¿cierto? Sobre todo, mire, por ejemplo, cuando vamos a hacer demoliciones o como cuando vamos a entrar a proyectos que llevan suspendidos mucho tiempo por temas o de circunstancias de diseños, de no sé qué, recintos cerrados que han estado desocupados durante largo tiempo, pues obviamente es un nido de ratas literalmente, y esto puede llegar a generar, cuando entramos a trabajar ahí, a empezar a demoler y a desmontar, pues todo ese polvo, además de la condición de peligro químico que genera la ingesta de polvo y material particulado, también está asociado a este tema biológico por lo que pueda tener contacto ese polvo con el tema de los excrementos y orina de las ratas. Entonces,
Es importante que lo tengan en cuenta. No se transmite entre humanos, ¿cierto? Y dice que puede ser potencialmente mortal. O sea que los que respondieron inicialmente que sí se mueren las personas por peligro biológico, este ejercicio que hemos hecho, pues nos muestra que sí, que efectivamente podemos morir por peligro biológico. Entonces, si hacemos esta analogía y podemos morir por un peligro biológico porque siempre lo valoramos o lo evaluamos de una manera superflua, como de peligro biológico bajo porque es que no, sí hay ratas y el perrito y todo, pero yo simplemente ¿qué hago? Que la gente se lave las manos y ya. Hay que verlo desde la perspectiva clínica o desde la perspectiva de riesgo que nosotros podemos tener dentro de la evaluación de riesgos en nuestro proyecto. Para la pregunta que hablaban ustedes de si el aislamiento o la incapacidad y el costo, ¿quién lo asumía? Vamos a hacer un estudio de caso con respecto a un peligro biológico. Obviamente tapamos los nombres de las personas para protección de sus datos y de la EPS también. Pero fíjense que el estudio de caso aquí es muy sencillo. Esta persona efectivamente tiene o presenta síntomas asociados a COVID. Fíjense que todos los síntomas de algunas enfermedades, obviamente el tema de COVID es porque está en furor y en boom, pero fíjense que muchos de estos peligros biológicos generan síntomas similares, fiebre, dolor de cabeza, fatiga. Fíjense lo que pasa con la enfermedad de Lyme. Genera síntomas muy similares en teoría a los del COVID. Por ejemplo, el tema del toxoplasmosis también puede llegar a generar lesiones o condiciones similares a las del COVID, pero pues como el COVID es el que está ahorita en furor o está en condición de alerta y de pandemia, de emergencia sanitaria, pues es al que nosotros siempre lo asociamos. Pero digamos que efectivamente, como estamos tan expuestos, pues esta persona presenta sintomatología y nos envían a nosotros un certificado de aislamiento social preventivo a partir del 6 de mayo del 2021 y hasta que se tenga el resultado de la prueba. Ustedes saben que pues las pruebas no son tan inmediatas, es decir, yo presento sintomatología y ahora las EPS o las entidades pues digamos que digitan como una información que uno les da según lo que entiendo cuando están expuestos a este tema y el sistema, según lo que dicen las señoritas, el sistema me arroja el resultado y el resultado puede ser toma de prueba, aislamiento, toma de prueba, aislamiento o simplemente controle los síntomas, ¿verdad? En este caso, cuando tú reportas automáticamente, ¿qué hace el sistema, digamos, de salud nacional como tal? Aislamiento preventivo y efectivamente se envía a la persona que se le haga la prueba, bien sea que la persona vaya a un punto o que le llegue la prueba hasta hay EPS que te dicen, oye, vete a un punto y tómate la prueba ya porque el sistema me dice que no debo mandarte prueba. De hecho, puede pasar, como tú tienes contacto con una persona positiva, pero si tú no tienes síntomas, te van a decir, puedes, en algunos casos, ve a tomarte un punto más cercano. Y la persona puede decir como, oiga, pero si yo estoy con un contacto positivo, el hecho de que yo no tenga síntomas no significa que no me pueda ir en un bus a exponer a un montón de gente. Me parece un poquito irresponsable, pero pues realmente las condiciones las decretan las autoridades competentes y el criterio que tú quieres manejar desde tu perspectiva. En este orden de ideas, a esta persona le dieron aislamiento preventivo a partir del 6 de mayo. Y fíjense aquí lo que dice, que esto me pareció muy interesante, por eso hicimos en este sondeo la pregunta. El periodo de aislamiento es una condición que no genera incapacidad médica, puesto que no lo inhabilita para desempeñar las funciones propias de su cargo. La empresa puede adoptar las medidas temporales y excepcionales para la contención del COVID-19 definidas en la circular 018 del 2020 emitida por el Ministerio de Salud y lo estableció en el artículo 2 de la resolución 385 del 2020 respecto a teletrabajo o trabajo remoto en casa durante este periodo. ¿Qué significa esto? Esto porque está asociado a COVID-19, pero lo mismo pasaría con todos estos peligros que acabamos de ver, con todos. ¿Por qué? Porque todos te pueden dar una condición de sintomatología asociada a la exposición del peligro como tal, bien sea el virus, las bacterias, los hongos, las rictesias, los parásitos, las picaduras, mordeduras o fluidos o excrementos. Significa que cuando haya condiciones que puedan llegar a generar una sintomatología asociada a peligro biológico, automáticamente se debe aislar a la persona. Pero mire lo que dice la norma y el lineamiento de salud de Colombia. No se considera una incapacidad porque la persona, aunque tenga sintomatología o esté en aislamiento, puede seguir desempeñando sus funciones propias del cargo. Hasta que no se da una incapacidad como tal, realmente es que podríamos llegar a determinar que la condición de aislamiento en Colombia es asumida por las empresas. O sea, las empresas son, en el caso de la pregunta 3, los que decían que
27% del costo lo asumía la EPS y el 21% decía que era la ARL y no. En estado de aislamiento, el costo de este tiempo que la persona está aislada lo debe asumir la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa determina si la persona le manda trabajo en casa o qué actividades lo pone a hacer que no afecten ese aislamiento. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de un oficial de construcción o un ejero? Yo no puedo poner a un ejero a hacer trabajo en casa porque pues él tiene que trazar los ejes en la obra. Entonces ese aislamiento que se manda al trabajador pues automáticamente lo pierde la empresa porque no puede ponerlo a hacer ninguna actividad de su cargo, ¿cierto? En su casa y pues básicamente no hay un reembolso de ninguna entidad, ni de EPS ni ARL, porque básicamente esa persona no está inhabilitada para desarrollar su trabajo. Entonces, para que tengamos en cuenta que el estudio de caso no está solamente asociado a COVID, sino que puede ser asociado a cualquiera de los peligros de las fuentes que vimos ahorita. Aquí, entonces, hago como la trazabilidad del caso y es, dice el 13 de mayo que se le da una incapacidad médica retroactiva con una duración de 10 días, ya no son 14. Recuerden que antes, cuando empezó todo este tema, el periodo de incubación del virus nos daban 14 días de incapacidad y eso automáticamente era incapacidad para todo el mundo y entonces en esos días las personas tenían que estar absolutamente quietas. Hoy en día nos están dando 10 días de incapacidad y mire que dice que la fecha de inicio es el 6 de mayo, finalizando el 15 de mayo, que en teoría es la misma fecha del aislamiento. Esto porque coincide. Le dieron aislamiento desde el 6 de mayo, pero también después de que le hacen la prueba y obtienen los resultados, por decirlo así, le dan una incapacidad del mismo día. Porque si ustedes se fijan, el 13 de mayo es que esta persona de alguna forma tiene la prueba o el luna, mi gata, perdón. La persona se toma la prueba y pues al salirle positiva, automáticamente le dan la incapacidad. Solamente la incapacidad está asociada a el resultado positivo de la prueba tomada. Pero fíjense que aquí en esta certificación le dan el aislamiento a partir del 6 de mayo y aquí en la incapacidad a partir del 6 de mayo. Entonces aquí sí hay una condición diferente. Aquí cuando hay una incapacidad, sí la incapacidad en este caso está asumida por la EPS. Anteriormente, cuando empezó todo este tema, nosotros lo que hacíamos era que reportábamos a la EPS y a la ARL y se hacía la investigación en el FUREL de la ARL para poder de alguna forma determinar el origen y saber si era común o laboral para de alguna forma luego saber a qué centro de costos se cargaba, si a la EPS o a la ARL. Al ser declarado esto pandemia mundial y haberse vuelto esto un tema de que era un día a día y de que todos en algún momento nos vamos a contagiar o nos hemos contagiado o vamos a estar expuestos al contagio en este momento, pues entonces al hacer ese ejercicio ya la ARL no está exigiendo que nosotros hagamos un reporte como si fuera accidente de trabajo o enfermedad laboral, porque no se puede determinar el origen de esta pandemia, de dónde se contagió la persona, perdón, entonces no podría determinar si es laboral o común. Por lo tanto, al ser declarado pandemia, se maneja a través del tema de salud, todo lo que reglamente la Organización Mundial de la Salud, los lineamientos de salud en el país. Entonces, por ese orden de ideas, la incapacidad la debe asumir es la EPS. En este caso, aquí cuando ya hay una incapacidad, la EPS hace el pago de esa incapacidad de esa persona por la exposición al virus o a la bacteria o al peligro al que haya estado expuesto. Este ejercicio es con COVID, pues porque es el que está ahorita más fuerte, ¿verdad? Supongamos que a la persona le haya salido negativa la prueba, ¿sí? Supongamos que a la persona le haya salido negativa la prueba y no le dieron esta incapacidad. Pues la persona en este dichoso aislamiento que tenemos acá el 6 de mayo, en adelante, ¿cierto? Supongamos que la prueba se la hayan tomado el 10 y el resultado se lo hayan dado el 15. Significa que del 6 de mayo al 15 de mayo esa persona estuvo en aislamiento, porque aquí dice que hasta el resultado de la prueba, significa que esa persona estuvo en aislamiento 10 días, X días, y ese dinero o esa condición de prestación salarial la debe asumir la compañía. En este caso, mire que la incapacidad se la dan desde el 6 de mayo hasta el 15 de mayo, porque al resultar la prueba positiva, ¿cierto? Significa que esa persona entra en incapacidad. Entonces, aquí es una coincidencia, pero no siempre es así. Por lo general, dan 10 días de aislamiento y luego 15 días de incapacidad o luego 10 días de incapacidad, dependiendo de cómo se empiece a manejar el esquema de administrativo de nuestras EPS, ¿verdad? Luego, el 21 de mayo, fíjense que nuestro aislamiento nos lo habían dado desde el 6 de mayo hasta que se diera el resultado de la prueba. Y aquí dice,
con prueba COVID-19 positiva del 6 de mayo. Entonces, fíjense que el 6 de mayo le toman la prueba, que es el mismo día en el que le dan el aislamiento. Muy de buenas esta persona que el mismo día le hicieron todo, pero bueno, gracias a Dios fue todo muy rápido. Le da resultado positivo el 6 de mayo y significa que entonces, desde el 6 de mayo y 10 días posteriores, se da incapacidad médica. O sea que en este caso sí la empresa asume el costo. Si hubiese sido solo aislamiento, lo debe asumir, perdón, corrijo. En este caso la EPS asume el costo porque hay una incapacidad desde el 6 de mayo. Si hubiese sido solamente este aislamiento, lo asume la empresa. Luego, el 21 de mayo, dice paciente con examen de que tuvo el COVID, no sé qué, la prueba fue tomada el día tal, ya cumplió con el aislamiento preventivo, se considera caso recuperado y se da de alta médica adicional. Se certifica que el paciente se puede reintegrar a sus labores de manera rutinaria con elementos de protección personal, tapabocas, cambio de... Mire que esto es importante porque antes, mire cómo el ejercicio de prueba y error, porque realmente cuando tú no conoces un peligro, empiezas a hacer prueba y error en el control de los riesgos. Antes, realmente hasta que a ti no te hicieran la segunda prueba para levantarte la incapacidad, porque en teoría no sabías si tenías o no el virus, si se había ido de tu cuerpo, no te daban el levantamiento de la incapacidad. Ahora con todo el aprendizaje que hemos tenido nos hemos dado cuenta que el virus, así tú ya no lo tengas, por decirlo así, en tu cuerpo, los síntomas quedan durante algunos meses más, dicen que 1 mes, 3 meses, 2 meses, bueno, no sé, quedan unos meses más y adicional a eso, si te hacen una prueba en 15 días o en 20 días o en 1 mes, puede que todavía te salga positiva y es lo que llamaríamos en la parte clínica el famoso falso positivo o falso negativo. Entonces, lo que hacen científicamente dentro de todo este estudio y error que hemos hecho durante todo este año año largo que llevamos de pandemia, pues es sencillamente, oiga, en 10 días es la etapa como más fuerte de contagio, vaya a trabajar, pero cuídese porque puede seguir, digamos, como exponiendo a otras personas o puede que ya no lo tenga, pero los síntomas están asociados a que sí. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Es la pregunta. Oiga, yo todavía me siento enfermo, me siento mal, ¿cierto? Pero me dicen que ya tengo que ir a trabajar. Pues lastimosamente, como esto es un tema nuevo y es un tema en el que estamos aprendiendo, nos tenemos que ceñir a los lineamientos legales o a los estatutos administrativos de los entes de control. En este caso, si la EPS te dice a ti que a los 10 días tú ya te puedes ir a trabajar, pues digamos que la EPS te está dando como la especie de orden, pero quien la cata realmente eres tú. Entonces, no, yo me sigo sintiendo mal, yo no voy a ir a trabajar, yo hablo con mi empresa y que mi empresa me siga dejando en la casa. Pero entonces entramos al caso del aislamiento. Significa que si yo tuve incapacidad, la EPS le va a pagar a la empresa esta incapacidad y yo no puedo obligarte a ti a venir a trabajar, ni siquiera te puedo obligar a hacer trabajo en casa estando incapacitado, ¿verdad? Pero si tú después de que te levantan la incapacidad te sigues sintiendo mal y no quieres trabajar porque consideras que no es una condición de riesgo, no es una condición adecuada para ir a trabajar, puedes quedarte en tu casa, claro que sí, pero ese tiempo es tiempo muerto para la empresa y si tú no realizas actividades de trabajo en casa, o algo que genere una remuneración, pues la empresa digamos que podría tomar una decisión de decir, oye, vas a estar 8 días más en tu casa, yo te entiendo, pero no estoy obligado a pagártelo. ¿Por qué? Porque la incapacidad ya se levantó. Entonces eso empieza a ser un tema de administración del sistema de gestión, con la administración de la compañía, con todos los lineamientos gerenciales y políticas y demás. Entonces, es muy importante que estos temas los tengan muy claros ustedes desde el punto de vista administrativo. Todos los casos son diferentes. En el caso de esta persona que la conozco y es una tesa, esa niña trabaja, como dirían los papás, trabaja muchísimo, no quiero ser despectiva con la palabra que quiero utilizar, pero trabaja muchísimo y trabajó durante todo el tiempo, incapacitada o no incapacitada, porque ella era clave en el ejercicio de la obra, ¿sí? Es una persona que es clave y todo lo que son facturas, pagos, no sé qué, cortes de obra, todos esos temas, ella no podía, no, estoy enferma, entonces no le paguen a nadie y la obra se paró. Realmente hay personas que, digamos que pese a su condición, pues tienen un compromiso y pues finalmente ya pasó con su malestar, pero trabajó durante todo el tiempo. Entonces uno diría, ¿le pago o no le pago la incapacidad? ¿Reporto o no reporto? Volvemos al mismo punto, porque ya era la pregunta que nos hacía. Hey, yo trabajé durante el aislamiento y trabajé durante la incapacidad. ¿Para qué voy a reportar la incapacidad si yo estuve trabajando? Pero pues como nosotros nos tenemos que ceñir con los elementos normativos que hicimos nosotros.
se reporta normal su incapacidad y se hace todo el proceso porque eso es un tema legal y ya internamente la empresa con ella determina, oye, sí, te voy a pagar el 100% de tu salario porque aunque estuviste incapacitada, la EPS a mí me va a dar un porcentaje, no me va a dar el 100%, pero yo te voy a pagar a ti completo porque tú trabajaste y están los correos, están los informes, está y pues es una decisión ya de empresa trabajadora y nosotros no podemos llegar a opinar o decir eso está bien o eso está mal o la están explotando o no la están explotando, no, porque es una decisión de las partes. Entonces nosotros nos ceñimos al argumento legal y es, tuvo incapacidad, la EPS asume esa incapacidad, tuvo aislamiento, lo asume la empresa. Entonces, bueno, me pareció muy chévere traerles este caso porque asociado a COVID, obviamente, pero porque de esto hay muchas dudas. Fíjense que en la pregunta 3 les hicimos el sondeo. ¿Quién paga el costo del aislamiento? El 52% decía que la empresa, el 27% que la EPS y el 21% que la ARL. Si sumamos el 27 y el 21, eso nos está dando más o menos un 48-50%, o sea, la mitad de las personas todavía en estas condiciones creen que de pronto el aislamiento sí lo debe asumir la empresa. Lo deben asumir las EPS y las ARLs y el otro 50 la empresa. Entonces, aquí no se trata de quién tiene la razón o no, se trata de que fíjense que aún después de 1 año y medio de pandemia, estamos en 1 año y medio más o menos, 1 año largo, todavía tenemos dudas con respecto al tema y cada día hay lineamientos diferentes y cada día hay esquemas diferentes y hay, hoy sí le pago, mañana no le pago, ya no son 14 días, ahora son 10 días. Es por eso la importancia de que esto estemos siempre al día, de que estemos actualizando nuestras matrices, que estemos actualizando nuestros esquemas de valoración de riesgos, porque algo tan sencillo como un peligro biológico puede llegar a desencadenar muchos temas administrativos en ausentismos, en temas financieros y sobre todo, pues obviamente en temas de salud con nuestros trabajadores y de propagación. Entonces, por eso me pareció interesante traerles este caso. En estos segundos que nos quedan, en estos minuticos que nos quedan todavía aquí en mi reloj, quiero mostrarles cómo dentro del ejercicio de los objetivos ahorita podríamos hacer nuestra evaluación de riesgos. La GTC 45 nos da 2 opciones. Puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Yo siempre he pensado que la cualitativa es una forma muy práctica y muy fácil para hacerlo, en el caso cuando tienes que hacer tus ATS o, bueno, cosas como muy puntuales. Pero ya cuando se trata de la matriz de peligros, de identificar todos los peligros, establecer los controles de los riesgos a los que va a proteger la seguridad y la salud de tus trabajadores, pues sí me parece muy importante que sea cuantitativamente. ¿Qué es lo que yo sugiero? Que haya un complemento de las dos. Esta cualitativa se deriva de ¿qué? De la observación, de la exposición, del recorrido, del día a día. Y esta cuantitativa ya es un esquema muy matemático asociado a los índices que tú has tenido en tu empresa. Oiga, es que ¿cuántas personas tuve en ausentismo por COVID? Yo, por ejemplo, recuerdo que en la constructora que nosotros manejábamos el año pasado, tuvimos solamente en ese año completo 10 casos de COVID de la empresa y 50 casos de COVID de los contratistas, de los 800 que teníamos trabajadores directos el año pasado. Y este año, empezando el año, nomás llevábamos 2 meses del año y ya iban 14 casos. Entonces decíamos, ¿cómo en un año completo se tuvo solamente 10 personas y ahora, 60 personas en todo un año, sumando todos contratistas? Y en este año que llevamos en una sola hora, al mes pasado teníamos 18 casos. ¿Qué está pasando? Entonces, obviamente, las condiciones van cambiando y van sumando y todo eso hay que irlo asociando ¿a qué? A cambiar los índices, a sumar, a multiplicar y a hacer una percepción mucho más diferente de la condición actual de riesgo. Entonces, por eso para mí es muy importante que la evaluación de riesgo sea conjunta. Cuando nos dice cualitativa, entonces, mire, estamos hablando del peligro biológico en este caso. Entonces, nos dice la GTC 45, es muy alto cuando dice que provoca una enfermedad grave, constituye un serio peligro para los trabajadores y su riesgo de propagación es elevado y no se conoce tratamiento eficaz en la actualidad. Entonces, yo diría que COVID automáticamente es muy alto, porque el tratamiento no se conoce eficaz, porque ¿qué nos dan? Tratamiento para controlar los síntomas, para la fiebre, el dolor, no sé qué, pero un tratamiento para que se elimine el virus no hay, no existe, ¿cierto? Estamos en un proceso con vacunación y todo, pero pues realmente no lo conocemos su eficacia, digamos, como asociado a si nos vuelve a dar, no nos vuelve a dar, si me vacunaron y me morí o no me morí, etcétera. Entonces, siempre cuando está asociado a algo que tú desconoces, automáticamente muy alto. Fíjate que esto no lo hacemos. Esto no lo hacemos en el ejercicio normal de nuestras matrices.
Bueno, nos da otros lineamientos, bajo en el caso de que sea poco probable que causen enfermedad, no hay riesgo de propagación y no se necesita tratamiento. Ah, no, es que por ejemplo en el caso de mi obra yo no tengo garrapatas, entonces yo no voy a tener ahí ninguna enfermedad de Lyme, entonces en cuanto a parásitos y esto, yo no voy a tener problema. Ah, listo, perfecto, entonces lo voy a colocar en bajo. Pero fíjate que ahí está asociado a diferentes fuentes. El peligro biológico no solamente es el COVID, hay diferentes fuentes, entonces en teoría uno debería virus, bacterias, y eso es lo que vamos a mostrarles ahorita. Y la otra forma de evaluar el riesgo, pues es cuantitativa, lo que nos dice la GTC 45, si acepta o no acepta el riesgo de acuerdo a una escala numérica, y es el ejercicio que vamos a mostrarles ahorita y que es una herramienta que les voy a dejar dentro del material que se les entrega, que Lina muy juiciosa les va a enviar a ustedes a su correo. Perdón, lo va a publicar en Posipedia para que ustedes muy juiciosamente lo descarguen, no a su correo, porque si no ahora van, Lina, no me mandó la información. Entonces, este es el ejercicio matemático al que quisiera invitarlos a que lo hiciéramos en este momento. Entonces, por ejemplo, podemos decirlo que nos vamos un momentico acá a la matriz que les hice muy juiciosamente, para que de aquí empecemos a construir nuestra matriz actualizada de nuestro proceso. Entonces, yo les hice 3 procesos muy sencillos, uno en obra en cimentación, otro administrativo y otro administrativo, dos procesos, perdónenme, pero les puse 3 actividades diferentes. Pilotaje con tornillo continuo, casino y uso de vestidores y campamentos. Porque aunque sea la misma zona, las actividades son diferentes y recuerden que son diferentes tareas por cada actividad. Entonces aquí les hice un ejercicio muy sencillo, pero fíjense lo que me pareció importante. Lo hicimos por fuente. O sea, si lo hacemos por virus, perdón, por clasificación biológico, pues aquí simplemente, ¿qué hacemos? Hacemos el ejercicio acá y ocultamos esta columna, ¿cierto? Y empezamos. Fuente, efectos, entonces no, que fiebre, malestar, no sé qué, que controlen la fuente, no, es que la gente usa el tapabocas, es que en el medio, es que yo no sé qué, y empiezo a hacer la evaluación como un todo. Pero como nos dimos cuenta, el peligro biológico no es uno, en el caso de nuestra identificación, son varios. Entonces, mi recomendación es que lo hagan por peligro, porque si no, entonces se les vuelve crítico todo esto, cuando realmente el único crítico en este caso podría ser ¿verdad? Es una recomendación muy sencilla, no es una obligación. Solo que me parece interesante que cuando uno quiere hacer un ejercicio bien hecho, pues lo debe hacer con el detalle que se pide para que podamos tener una percepción de todo. Entonces arranco aquí con digamos que en el pilotaje de tornillo continuo, pues el virus COVID-19 o en el casino, ¿afecta en condición diferente el COVID-19 estando en esta actividad o en esta actividad, en esta actividad? No, porque el virus se puede matar, la persona la puede matar siendo el piloteador o siendo la señora del casino o siendo la que se viste dentro del vestir, porque finalmente el virus ataca a la persona, ¿sí? Independientemente de la tarea en la que tú estés. Entonces, se te vuelve automáticamente crítico, muy alto, no aceptable, etcétera, de acuerdo a la escala que veíamos ahorita de la GTC 45. Diferente, por ejemplo, en el caso de las bacterias, ¿cierto? No es la misma condición de riesgo de que genere una bacteria en un casino a que lo genere en el pilotaje, ¿cierto? Porque en el casino sí hay ingesta de alimentos. Aquí sí puedo llegar a tener problemas con la E. coli, por ejemplo, ¿cierto? Los fluidos o excremento, lo que hablábamos de las ratas. Entonces, es muy diferente que ingresen al organismo, ¿cierto? Por el consumo de alimentos, a que estén, digamos, como en el entorno, pero en una mayor condición de severidad, por decirlo así, de probabilidad de severidad dentro del ejercicio del vaciado del concreto, dentro del pilote o el pozo, como ustedes lo quieran llamar. Aquí, en el uso de campamentos y vestieres, ¿por qué les pongo consumo de alimentos? Porque muchas personas consumen alimentos dentro de los vestieres. Entonces, ahí se cambian, tienen su ropa, tienen todo su corotero y aparte, pues, tienen su almuercito, lo sacan y empiezan a almorzar ahí. Entonces, estas condiciones pueden llegar a cambiar dependiendo de la tarea en la que tú estés o en la actividad que tú estés, en el caso de que lo hagas por actividad, aunque recuerden que la recomendación siempre es hacerlo por tarea. Entonces, por eso les dejé este ejercicio muy juiciosamente para que ustedes puedan con esta capacitación que tuvieron hoy, con este taller, ustedes empiecen, bueno, virus 19, entonces vamos a hacer el ejercicio muy sencillo en el casino, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio en el casino, entonces virus, efecto, digamos como tal, entonces la fiebre, yo no sé qué, la muerte, etcétera. Las bacterias, los que acabamos de ver en la presentación, fiebre, malestar, diarrea, vómito, Y empiezo, ¿cuáles son los controles existentes con respecto al virus COVID-19 en el casino? Entonces, ¿qué controles tengo en la fuente? ¿Cuáles tengo en el medio y cuáles tengo en el trabajador? Entonces, en el trabajador tengo, no sé, el tapabocas,
¿cierto? El lavado de manos, en el medio que tengo. Entonces, puntos de desinfección, bla, 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 bla. Y en la fuente, digamos, ¿cómo puedes controlar tú la fuente del virus como tal? Pues a través de una contención, ¿cierto? O sea, entonces aquí sería como la contención por sintomatología, no presentarse a trabajar. Eso podría decirse que es un control en la fuente porque estoy asociándola a la contención de ese origen como tal. Listo. Me voy a la evaluación del riesgo. ¿Qué tan deficiente soy ante el virus como tal? Pues entonces me voy a la GTC 45 y miro. Oiga, es que acá, vamos a hacerlo unos minutos que nos quedan para que ustedes puedan captar la dinámica que les quiero mostrar. Yo pensé que lo tenía abierto, discúlpenme. Entonces, ¿qué tan deficiente eres tú asociado a el COVID-19 en tu obra? Entonces, es que tengo lavado de manos, tengo todo, tengo señalizado, tengo todo perfecto, tengo todo súper, súper, súper. Entonces, yo no estoy siendo deficiente porque yo, digamos que estoy haciendo controlado, ¿cierto? Pero estoy generando un control de las medidas preventivas. No puedo decir que no se ha detectado peligro porque sí está, ¿cierto? Pero yo podría decir que tengo un peligro que pueda lugar incidentes significativos o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es ambas. No, aquí no podría ser porque tengo medidas preventivas súper eficientes. Entonces yo diría, ok, vamos a hacerlo. Tengo el virus, puede llegar a dar incidentes poco significativos o de menor importancia. No porque las personas se pueden morir. Entonces, ¿qué hago? Y mis medidas son muy buenas. Entonces aquí es donde empieza uno a jugar con ese esquema numérico de la cuantitatividad asociado a que si yo soy deficiente, estoy asociado al número de casos que yo pueda tener en mi obra, pero como también tengo que controlar la parte de cómo se comportan las personas en las obras, afuera de la obra, es muy difícil llegarlo a contener y decir, yo en mi obra puedo tener un esquema perfecto, ¿cierto? Pero mi contención no está siendo efectiva porque el trabajador viene con las condiciones no tan controladas en su esquema. Entonces yo diría que mi nivel de eficiencia podría ser ¿qué? Alto, porque aunque tengo el peligro, se puede llegar a morir la persona y la eficacia del conjunto de medidas preventivas no pueden ser tan eficientes, no porque no sean en mi obra, sino porque son fuera. Entonces aquí es donde tú empiezas a asignar valores asociados a que en tu obra puedes tener muy controlado el tema, pero afuera no sabes el trabajador qué actividades desempeñan o que puedan llegar a afectar esa contención que tú haces en tu obra. Y empiezas a asignar, entonces vamos a suponer que yo voy a colocar acá un 6. ¿Qué tan expuestos estamos en cuanto a la valoración? Pues esto es continua, porque siempre, todo el tiempo, durante la jornada laboral, estamos ahí, laboral, en la casa, no sé qué, listo. Tengo una probabilidad de 24 y esa probabilidad de 24 está asociada ¿a qué? A muy alto. Entonces, una situación, digámoslo acá, lo vamos a colocar, después ustedes lo formulan en Excel, Y la consecuencia de esto está asociada ¿a qué? ¿La persona se puede morir? Claro, estamos hablando de COVID, ¿no? Eso significa que tengo un nivel de riesgo en cuanto que está por encima de los 600, o sea que es una situación muy crítica. O sea que mi riesgo es aceptable o no aceptable. En teoría, yo diría no es aceptable, ¿cierto? Porque todos los índices que me da aquí son muy fuertes, ¿sí? Pero como tenemos que trabajar, tenemos que hacer el ejercicio, entonces vámonos a aceptable con control específico, perdón, vámonos a no aceptable, perdón. No aceptable. Entonces, ¿qué empiezo yo? A establecer los controles porque esto significa no ser aceptable, no es que yo tenga que parar la obra, es que tengo que tomar las medidas ya para, o sea, parar la actividad, tomar las actividades necesarias o los controles necesarios para que yo pueda bajar esa condición de riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como la consecuencia es muy fuerte, siempre va a ser la muerte asociada a COVID, es muy lo que pasa con las tareas de alto riesgo. Entonces, tu aceptabilidad siempre te va a estar dando no aceptable. Por lo tanto, tus controles tienen que ser súper estrictos y tienen que estar asociados a lo que nos den los lineamientos y no es garantía de que la persona no vaya a fallecer, porque recuerden que el virus ataca a la persona, independientemente de donde esté o la condición de trabajo que esté y la condición de salud que tenga. Puede ser una persona de 60 años que se murió o puede que esté joven y no le pase nada o puede que sea una persona de 18 años y se murió. O sea, no sabemos realmente, aunque hay una población en mayor condición de riesgo, no sabemos realmente qué es lo que nos puede llegar a generar hasta que no se materialice. Entonces, este ejercicio muy sencillo que les dejo, creo que ya estoy con el tiempo encima. Entonces, pues, espero que les haya, digamos, como parecido chévere el ejercicio que hicimos y pues no sé, Lina, si nos queda tiempo para el sondeo porque creo que me pasé, perdón. Sí. Bueno, nos pasamos 5 minuticos, pero bueno, vamos igual a finalizar nuestra acción educativa, vamos a realizar el sondeo. Vamos con la primera pregunta.
El peligro biológico en una obra, puede causar enfermedades graves o la muerte. El peligro biológico en una obra puede causar enfermedades graves o la muerte, ¿sí o no? Contesten ahí desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta, por favor. Rápidamente 10 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien. Cerramos la primera pregunta y los resultados en sus pantallas. Bueno, ingeniera, por acá te cuento que el 99% nos dijo que sí. Entonces, me imagino, no sé, ese 99% contestó correctamente. Nos fue súper, qué pena que ahí timbraron, pero ya dije que no puede atender. No, súper, es cierto, la gente sí se puede morir por peligro biológico y ya está súper demostrado, entonces, correcto. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Es lo mismo el aislamiento laboral que la incapacidad laboral? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes de acuerdo a todo lo que la ingeniera el día de hoy nos contó, nos explicó? Seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Bueno, muy bien, cerramos la segunda pregunta y los resultados en pantalla. Bueno, Inge, te cuento, el 94% nos dijo que no y un 6% que sí. Entonces, cuéntanos si ese 94% contestó correctamente. Muy bien, sí, de los 516 asistentes, efectivamente, no es lo mismo aislamiento laboral que incapacidad laboral. Aunque tengan la palabra laboral en común, no es lo mismo. Perfecto. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿Quién asume el costo salarial del aislamiento? ¿La EPS, la ARL o la empresa contratante? Seleccionen ahí la respuesta correcta. La ingeniera ahí fue como una de las últimas cosas que nos explicó, ¿no, Inge? Sí, es la cascarita, ojalá que nos haya quedado súper claro y ese 50-50 hoy esté ya más inclinado hacia la respuesta correcta. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, últimos 5 segunditos. Por favor, contesten los que hacen falta. Bueno, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. El 10% dijo EPS, el 8% ARL y un 82% contestó empresa contratante, Inge. Entonces, cuéntanos si es verdad. La empresa contratante es quien asume el costo salarial del aislamiento. Claro que sí. La respuesta correcta es la empresa contratante, porque recuerden que el aislamiento no impide que la persona desarrolle sus actividades laborales, bien sean teletrabajo o trabajo en casa o trabajo remoto, como lo quieran llamar. Subimos bastante, creo que quedó un poquito más claro porque ya el 82% digamos que lo pudimos dinamizar. Hay un 18% ahí entre los dos que nos queda como la dudita, pero bueno, es importante que tengan en cuenta en sus sistemas de gestión. El aislamiento laboral lo debe asumir la empresa financieramente. La incapacidad laboral en temas de COVID lo asume la EPS. Si fuese de origen laboral, lo asumiría la ARL. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Qué pena haberles robado el tiempo, pero me emocioné con el tema. Muchas gracias. Bueno, Inge, muchas gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y por supuesto a todos gracias por su participación. Los espero a las 11 de la mañana con el tema categorías analíticas de los accidentes laborales. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.